Voy a grabar, como dije entonces. Buenos días, chiquillos, chiquillas. Este es el curso de Ecología y Biodiversidad que dictamos para los estudiantes de Ingeniería Civil Ambiental. Hoy día es martes 23 de noviembre y es la última clase del curso. ¿Están viendo la diapo que dice ecorregiones terrestres nacionales? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, el país, por su extensión, ¿no es cierto? En la zona norte está, digamos, dentro de los ámbitos de la influencia subtropical, y en el extremo sur está dentro de la influencia polar. Entonces, de norte a sur, tenemos una gran cantidad de paisajes ecosistémicos. Los grandes paisajes ecosistémicos se conocen con el nombre de regiones ecológicas o ecorregión. Además, el país, aunque es angosto, no es plano. Entonces, en una poca distancia, vamos nosotros desde el nivel del mar hasta los 4.000, 5.000 metros de altura. Por ejemplo, aquí en el Valle del Elqui, en menos de 200 kilómetros, estamos en La Serena, por ejemplo, y en el mismo día podemos subir a los 3.000, 4.000, a los 3.000 metros de altura, y si vamos hacia la Argentina, subimos más, ¿no es cierto? Pero aún así hay montañas que son bastante más altas, como el Cerro Las Tórtolas, que está bordeando los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos lo que se llama en ecología gradientes latitudinales, que se refieren a la latitud de norte, digamos, de la línea del Ecuador, ¿no es cierto?, hacia el polo sur. Gradientes altitudinal, que va desde mar a cordillera. Y hay un tercer gradiente que nosotros no se manifiesta mucho por la angostura del país, que es el gradiente que va de oeste a este, que en países con una extensión territorial más grande se manifiesta. De tal manera que en el país nuestro tenemos dos marcados gradientes, el gradiente latitudinal de norte a sur y el gradiente altitudinal de mar a cordillera. Y eso entonces determina la presencia de regiones ecológicas. En lo fundamental, la región ecológica depende de las características de temperatura y precipitación. Una combinación de temperatura y precipitación, ¿no es cierto? A lo cual, a esa combinación hay que agregarle la topografía de la superficie terrestre, o qué tan complicada es la superficie terrestre en términos de cerros, planicies, honduras, qué sé yo. Entonces, si nos movemos de norte a sur, nos aparece la región ecológica del desierto templado. Nosotros tenemos un desierto templado, no es un desierto cálido ni frío, ¿no? Y es desierto templado por la cercanía del mar, del Océano Pacífico, que regula ya la temperatura del aire y la hace, ¿no es cierto?, templada. A diferencia de otros desiertos, como por ejemplo el desierto del Sahara, que es un desierto cálido porque está ya retirado del mar, y es un gran territorio comparado con el mar Mediterráneo, ¿no es cierto?, que podría actuar como amortiguador de los cambios de temperatura, o la zona del Atlántico. O desierto frío, como es el desierto de Gobi, que está muy al interior en Asia. O bien los desiertos polares,
Nosotros tenemos un desierto templado. Dentro de este desierto templado encontramos tres regiones, la llamada la región del desierto costero, que es la que corre paralelo al mar. La región del desierto interior, ¿no es cierto? Eh, que corre también paralelo al eje latitudinal o a lo largo del país, pero va por el interior del norte de Chile. Y después tenemos nosotros la estepa interior. Esta estepa interior se manifiesta de, de Copiapó al sur hasta llegar aquí a la zona de La Serena, un poquito al sur de la Serena. Ciertamente que por allá al norte de Copiapó, ¿no es cierto?, moviéndose hacia Vallenar, es seco, ¿no es cierto?, y hacia la zona de La Serena, hacia Ovalle, este estepa interior es más húmeda. Y ahí tenemos nosotros algunos paisajes, está el desierto propiamente tal, en la zona norte de Chile. Aquí tenemos nosotros un paisaje, el desierto de interior, en una época ya de sequía, y esto tenemos la estepa, la estepa interior, ¿no? Notarán ustedes las diferencias en, en características de la vegetación sobre todo. Y notarán, ¿no es cierto?, cómo es la superficie terrestre, la topografía, el relieve de la superficie, y notarán las características que tiene el suelo. Por ejemplo, aquí se ve muy bien, ¿no es cierto?, un suelo desértico. Tiene un nombre específico, pero no se lo voy a dar. El tema que este suelo está cubierto de pedro de piedras. Cubierto de piedra. Aquí también hay una cobertura de piedra, eh, pero como está más al sur, la precipitación es un poquito mayor, ¿ya? Y en épocas de lluvia, esta zona se cubre de pastos. Pero lo característico aquí aquí verán, notarán ustedes que no hay vegetación, digamos, ¿ah? Si hay, es muy poca. Aquí la vegetación es típicamente arbustos, ¿ya? Y aquí también típicamente arbustos, pero como es más seco, los arbustos están en periodos de inactividad más largo. Más hacia la cordillera ahora, en la región norte, tenemos la región ecológica conocida como montaña andina. Y tenemos, ¿no es cierto?, nosotros dos subregiones, la región del altiplano, ¿ah?, al interior de Antofagasta, al interior de Iquique, Arica, esto ya es el límite con Perú, Bolivia, Argentina. Como ustedes comprenderán, altiplano quiere decir un plano de altura, una suerte de meseta. Aquí la precipitación que cae, ¿ya?, proviene de la selva amazónica, no del Pacífico, proviene de la selva amazónica. Y como comprenderán, aquí la precipitación es relativamente elevada, la temperatura es baja por la altura, y esa es la característica de la vegetación, donde son bofedales, también le llaman humedales de altura. De aquí lo característico en términos de la fauna es los famosos auquénidos, llama, vicuñas, alpacas. Más hacia el sur, por la montaña andina, a la altura, digamos, de Copiapó, Vallenar, La Serena, tenemos la estepa alto
alto andina. Este es el paisaje característico de la estepa alto andina. Suelo pedregoso, con espacio amplio entre arbustos, y los arbustos, la vegetación, perdón, ¿ya? Es en champa, pajonales, como la que están viendo aquí, se llama pajadura, o bien arbustos bajos. ¿Cuál es la importancia de la estepa altoandina? Que mucha de la actividad minera se hace en esta región, en esta subregión ecológica. ¿Mm? Después tenemos hacia el centro de Chile, digamos, de Los Vilos al sur, un poco al sur de Santiago, donde la vegetación, producto de una mayor temperatura, de una mayor precipitación, se transforma en un bosque llamado bosque esclerófilo. Aquí está la zona del bosque esclerófilo, donde estoy indicando yo. No, miento, está aquí, celeste. Celeste. Mm. Ahí está el límite norte, y aquí está el límite sur del bosque esclerófilo. ¿Qué se caracteriza por el bosque esclerófilo? Dominio de árboles bajos o arbustos altos. Esa es una característica. Y segunda característica, la vegetación es de hoja, la vegetación tiene hoja dura. Por eso el nombre, esclerófilo, hoja dura, hoja coriácea, hoja como cuero. Y la tercera característica, esta vegetación está cargada a resinas. Y esto lo hace, a este bosque lo hace muy vulnerable a las altas temperaturas y a la sequedad del ambiente por los incendios forestales. También se le llama a este bosque esclerófilo matorral esclerófilo, haciendo alusión, ¿no es cierto?, que son arbustos altos. Cuando se habla de bosque, ¿no es cierto?, estamos hablando de un árbol ya que mide de los 2 metros o de los 3 metros para arriba. Entonces, arbusto alto está entre el 1,5 metros, ¿no es cierto?, y los 2 metros, los 3 metros como máximo, y árbol bajo, chico, ¿no?, desde el tamaño de un arbusto alto hacia arriba. Por eso que tiene dos nombres, bosque esclerófilo o matorral esclerófilo. Más hacia el sur tenemos la región ecológica del bosque caducifolio. La región del bosque caducifolio es esto que está indicado acá. ¿Qué es lo que caracteriza al bosque caducifolio? Bueno, árboles más grandes, que en el caso del matorral esclerófilo, y hoja que se cae en otoño. De tal manera que el bosque cambia de color a medida que se va acercando el invierno, o bien a medida que se va acercando el verano. Aquí ya comienza la producción maderera. Y después tenemos nosotros, aumenta la precipitación, el bosque lluvioso templado. Bosque lluvioso templado, que es esta cosa verde que está aquí. Y se reconocen dos subregiones acá, el bosque laurifolio y el bosque siempre verde. El bosque laurifolio se caracteriza por árboles de talla normal, digamos, altos, y hoja ancha. Y hacia la cordillera, hacia las partes altas, hasta donde hay cordillera,
las partes altas, tenemos el bosque siempre verde. ¿Qué quiere decir bosque siempre verde? Que la hoja está presente todo el año. El bosque de coníferas también. Bosque de coníferas. Bueno, ahí tenemos nosotros un bosque siempre, el aspecto de un bosque siempre verde. Araucaria, un árbol milenario y que tiene importancia cultural para los pueblos originarios. Aquí tenemos el bosque laurifolio a la altura de Valdivia. Vean, ¿no es cierto?, lo denso que es el bosque. Aquí también en la vocación económica de este bosque es la producción de madera, el, el turismo y la captación de anhídrido carbónico, la vocación ecológica, y algunos la quieren hacer vocación económica, la captación de anhídrido carbónico para bajar el efecto invernadero y la agregación de oxígeno para limpiar, para airear, oxigenar la atmósfera. De tal manera que esta región a nivel mundial es una región importante en términos de la función ecológica que desempeña. Eso se le llama servicio ecosistémico. Captar anhídrido carbónico para purificar el aire, bajar la concentración de anhídrido carbónico y el efecto invernadero, ¿no es cierto?, ayudar a disminuir el efecto invernadero y agregar oxígeno. Más hacia el sur, ¿no es cierto?, tenemos la estepa patagónica, es que esta zona que está acá, en café rojizo, café claro, la estepa patagónica. Aquí llueve, pero hace mucho frío, de tal manera que la vegetación es más bien herbácea, mucho viento, y en algunos lugares entonces la lluvia tiende a concentrarse y se transforma entonces en pantanos, humedales. El viento aquí es bastante intenso. Y después tenemos ya el territorio insular, las islas del archipiélago, islas archipiélago sur, que son todas estas islas, ¿no es cierto?, con una vegetación arbórea bastante densa y endémica, propia del lugar. Y después tenemos las islas que están en medio del océano, que son estas que están acá, ¿no es cierto? Las islas San Félix, San Ambrosio, por aquí, y las islas de Juan Fernández, Robinson Crusoe, Alejandro Cherkin, Islota Santa Clara, que están también por acá. Y finalmente, ahí tienen el paisaje de la bahía de Juan Fernández, ¿no?, un paisaje dominado por vegetación entre arbustiva y arbórea. Y después tenemos nosotros la Antártida chilena, que más bien corresponde a la parte oceánica, la parte sólida de la Antártida es un desierto polar, pero la parte oceánica, lo que bordea, ¿no es cierto?, la Antártida es rica en fauna marina. Ahí hay un error. Ahora, los ecosistemas nacionales. Entonces, dentro de estas regiones ecológicas y subregiones ecológicas, hay unidades más pequeñas que corresponden a los ecosistemas y cuyas características pueden corresponder a esta región, por ejemplo, desierto, ¿ya? Pero si
están en un fondo de quebrada donde las características de humedad del suelo permiten una vegetación distinta, entonces ahí se puede aproximar a a un matorral esclerófilo, sobre todo si esto está justo en el límite de la ecorregión del matorral esclerófilo. Entonces nosotros podemos diferenciar ya en ecosistemas terrestres, ¿no es cierto?, y ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas terrestres son paisajes que o están relacionados a la parte baja del territorio, como por ejemplo ecosistemas de desierto, o sea, repito, para que les quede claro, dijimos nosotros que el ecosistema es una unidad de paisaje. La ecorregión es una unidad, como el nombre lo indica, ecorregión, una unidad de mayor tamaño, es una unidad regional. Entonces los ecosistemas van a estar dentro de estas ecorregiones. Entonces en la zona norte tenemos la ecorregión del desierto, y dentro de esa zona vamos a encontrar unidades de paisaje menores, ¿ya?, que van a corresponder a ecosistemas. Entonces tenemos el ecosistema de desierto, el matorral estepario, el ecosistema de matorral estepario, el bosque esclerófilo, bosque de hoja caduca, bosque laurifolio, bosque siempreverde, estepa patagónica y el ecosistema antártico. Ahora, estos se referencian en general con el nombre de la localidad. Podemos hablar de la cordillera del Elqui, por ejemplo. La cuenca superior del río Elqui. O bien se describen con el posicionamiento GPS, por ejemplo. Dice en otras palabras, para referirse a ellos, se pueden buscar los nombres locales con que la gente se refiere a ellos, o bien, si no tienen nombres locales, con el posicionamiento GPS o lo que da en lo que aparece en los mapas. Después, los ecosistemas de tierras altas, la estepa alto andino, ya lo describimos, y el bosque andino, el bosque andino patagónico. Tal como lo indica la palabra, bosque andino, quiere decir que es un bosque que está en la región de los Andes, en la región de la montañosa, y patagónico, que está al sur ya del territorio, en la región que nosotros conocemos como Patagonia. A este nivel latitudinal, la cordillera de los Andes baja dramáticamente en montaña. Siguen habiendo algunas montañas, como las Torres del Paine, por ejemplo, pero en general baja rápidamente. De tal manera que es un bosque que está expuesto a las bajas temperaturas, al viento, y por lo tanto no es un bosque de árboles muy altos ni muy denso. Las Torres del Paine, por ejemplo, es un ejemplo. Las Torres del Paine constituyen un ejemplo al respecto. Después tenemos los ecosistemas acuáticos, entre ecosistemas marinos y ecosistemas insulares. ¿Ya? Dentro de los ecosistemas marinos tenemos los ecosistemas del litoral continental, los ecosistemas del litoral antártico, los ecosistemas de mar abierto, también conocidos como pelágicos, y los ecosistemas del litoral insular. Los ecosistemas del litoral, en general, son los ecosistemas que están bordeando la costa. Si estamos hablando del continente, es un ecosistema litoral continental. Por ejemplo, ya el litoral aquí de la región de Coquimbo, ¿ya? El borde marino que está
paralelo a la región de Coquimbo, donde muchas actividades pesca artesanal, ¿no es cierto?, se realizan en este borde. Después tenemos nosotros el ecosistema de mar abierto, son aquellos ecosistemas marinos que están más allá del litoral continental. Y ahí es donde se realizan, ¿no es cierto?, gran parte de las actividades de la pesca industrial. Los ecosistemas del litoral antártico son los ecosistemas que están pegados al ecosistema marino, ¿no es cierto?, que están pegados a la Antártica, o Antártida, ¿ya? Y los insulares, los que están pegados a las islas oceánicas y las islas del archipiélago sur. Aquí tienen ustedes un monito que muestra más o menos la zonificación. Entonces acá tenemos nosotros, lo estoy indicando, el ecosistema litoral, puede ser continental, insular o antártico. Noten ustedes la estructura del continente, que se le llama la plataforma continental, esta parte, que tiene una pendiente menos aguzada, menos aguda. Y aquí tenemos una pendiente mucho más pronunciada que se va hacia el fondo del mar. Y después tenemos nosotros la zona del mar abierto o pelágico, donde, como dije, se realiza gran parte de la pesca artesanal y es la zona ocupada por los mamíferos marinos y los grandes peces, aun cuando mamíferos marinos pueden acercarse al litoral corriendo el riesgo de vararse, de quedar eh, eh, de quedar atascado ahí en la arena o en la playa, ¿no? Y aquí, por supuesto, se concentra la mayor actividad de la pesca artesanal. Aquí hay una gran diversidad de peces de consumo diario, moluscos, crustáceos, qué sé yo. Aquí, bueno, como dije, en la zona de los grandes, de los mamíferos, de los grandes mamíferos marinos y de los grandes peces. Y finalmente tenemos ya la profundidad marina, eh, que rápidamente en términos de la biota se degrada porque la caída de la luz es muy brusca, de tal manera que esta, como dice ahí, zonas afóticas, son zonas oscuras, sin luz. Los productores, para aprovechar el diagrama, los productores, acá los productores están representados fundamentalmente por algas macroscópicas, el luche, el güiro, el pelillo, etc. Aquí los productores están representados fundamentalmente por algas microscópicas, el llamado fitoplancton. Noten que aquí no podrían haber algas ya de mayor tamaño porque no tienen dónde afirmarse. En cambio aquí, ¿no es cierto?, la presencia de las rocas o de arena permiten, ¿no es cierto?, que las algas se apoyen, no tienen raíces estas algas, tienen otra estructura y poder entonces funcionar como productores. Después tenemos nosotros los ecosistemas continentales, ecosistemas acuáticos continentales o de agua dulce.
también se llaman ecosistemas dulce acuícolas. Tenemos los ecosistemas fluviales, los ríos, cuyo caudal de importancia aumenta hacia el sur. Los ecosistemas lacustres, los lagos, lagunas de cierto tamaño, cuya importancia para el país también aumenta hacia el sur, y los ecosistemas palustres y humedales. Palustres, los pantanos, las vegas, los bofedales. Después tenemos los ecosistemas insulares, las famosas islas oceánicas y las islas del archipiélago sur. Entonces, repito, el ecosistema es una unidad de paisaje con una extensión territorial más bien local. La ecorregión es un tipo de paisaje con una dimensión más regional o parte de un territorio mayor. Y después tenemos nosotros los biomas, que son regiones de carácter continental, con una extensión continental. Bueno, ahí tienen las referencias y voy a pasar a compartir la segunda parte de la clase. La problemática de la biodiversidad chilena. Bueno, está claro que la problemática, espero que sí, esté claro para usted, que la biodiversidad que la biodiversidad la podemos analizar de diferentes niveles, desde un nivel genético, la diversidad de material genético que hay en un determinado país, digamos, en un determinado territorio, en un determinado ecosistema, en una determinada ecorregión. Desde ese punto, ¿ya?, hasta la cultura, las distintas expresiones culturales del ser humano, ahí tenemos nosotros un nivel de biodiversidad, pero también la biodiversidad se puede referir a la riqueza de especies que encontramos en un determinado ecosistema, en una determinada ecorregión, en en un determinado bioma, la riqueza de especies, ya sea plantas, animales y otro tipo de ser vivo. Y después tenemos, ¿no es cierto?, la riqueza de paisajes que hay. En el caso de Chile, ¿no es cierto?, la zona norte caracterizada por bosque y en la alta montaña por los bofedales, ¿no es cierto?, las vegas de alta montaña, las estepas andinas, ¿no?, a la zona central dominada fundamentalmente por el bosque esclerófilo. Después tenemos el bosque lluvioso, después tenemos el bosque húmedo, al final tenemos, ¿no es cierto?, la estepa patagónica. ¿Cuáles son los problemas que están asociados a esta biodiversidad nuestra? Y en eso radica la importancia de que tengan ustedes esta unidad en el curso. Bueno, características generales. Chile, por su posición, fíjense ustedes, territorial, nosotros
formamos parte de uno de los puntos calientes de la biodiversidad específica a nivel mundial. Formamos parte. Dicho en otras palabras, en una región territorial, ya que está apuntada aquí, los puntos calientes son los que están en rojo, formamos parte de la región, ya, de los ecosistemas mediterráneos, en términos de que la zona central de Chile, y por zona central de Chile podemos entender desde Copiapó hacia Concepción, todo ese rango territorial, la, la riqueza de especies, sobre todo la riqueza de especies vegetales, es muy grande. Y muchas de esas especies son nativas o endémicas de este territorio. Entonces, esto lo hace ser parte de el punto caliente de diversidad a nivel mundial. Por lo tanto, esta zona, desde ese punto de vista, es una zona sensible a la actividad económica. Les sugiero yo, chiquillos y chiquillas, que monitoreen lo que van diciendo los convencionales, los que están estudiando en la futura constitución nuestra. Ya, uno de los temas relevantes es el medio ambiente, la protección de la biodiversidad. Y algunos de estos constituyentes son partidarios de parar el desarrollo, como congelarlo. Y ustedes saben como futuros ingenieros, ¿no es cierto?, que el desarrollo depende mucho de la actividad ingenieril. Y la actividad ingenieril interviene en el medio ambiente. Entonces, como somos punto caliente, hay mucha sensibilidad de los organismos internacionales, pero ahora esa sensibilidad la está asumiendo el ciudadano común y corriente. Y hay grupos entonces, ¿no es cierto?, de ciudadanos que están organizados. Ya les señalé el caso de los que son miembros de la Convención Constituyente. Ahí está la definición. Punto caliente, hot spot en inglés, se definen como regiones que contienen concentraciones excepcionales de especies nativas, pero están experimentando rápidas pérdidas de su hábitat natural. Entonces ahí tenemos nosotros, ya, formamos parte de esta franja en Sudamérica que corre pegado al Pacífico. ¿Cuáles son las características de la biodiversidad chilena? Esto en términos de especies. En términos de especies. La biodiversidad es relativamente baja comparada con otros territorios. Si nosotros comparamos la biodiversidad nuestra con los territorios tropicales, por ejemplo, con Panamá, Costa Rica, México, en la parte tropical de México, bueno, la diversidad nuestra en esa comparación resulta más bien humilde. ¿Por qué la biodiversidad nuestra es relativamente baja? Primero, por la posición geográfica del territorio. O sea, nosotros estamos un tanto aislados, ¿no es cierto?, de los movimientos de especies de la región tropical, ¿no es cierto?, del norte y del este de la zona de Venezuela, la parte tropical, Venezuela, Brasil. Estamos aislados por el norte, por el desierto, por el este, por la cordillera de los Andes, que es una cordillera bastante alta, y por el Océano Pacífico. Y nosotros estamos bastante distantes, recuerden que el Océano Pacífico es el océano más grande que hay,
¿no es cierto? De tal manera que el movimiento de especies del otro lado de la cuenca del Pacífico es menor por la distancia. Posición geográfica del territorio. Tamaño relativo del territorio. Bueno, Chile, como país, tiene un territorio relativamente pequeño. No es un territorio extenso como corresponde, por ejemplo, al territorio norteamericano, al territorio soviético, al territorio canadiense, donde el movimiento de las especies es más factible. Características climáticas del territorio, sobre todo, ¿no es cierto?, la zona norte, cuyo clima árido lo hace difícil para subsistir en muchas especies, y por el otro extremo, ¿no es cierto?, el clima lluvioso, frío, del sur de Chile, también lo hace susceptible, lo hace difícil de la colonización de las nuevas especies. Y después la relativa juventud de gran parte del territorio. Nuestro territorio, ¿no es cierto?, continental es relativamente joven. Recuerden ustedes que si se meten en la cordillera, en esta zona, van a encontrar fósiles de moluscos, por ejemplo, lo cual es evidencia que este territorio estuvo cubierto por el mar en épocas geológicas pasadas, y en algún momento se produjo el levantamiento de la plataforma continental y el mar se fue retirando. Esas son las razones por las cuales la biodiversidad, comparada con otras regiones del mundo, es baja. Pero, ¿no es cierto?, por nuestro aislamiento geográfico, si bien es cierto, no tenemos una gran biodiversidad de especies, tenemos un alto endemismo comparado con otros territorios. Recuerden que el endemismo se entiende, ¿no es cierto?, eh, las características originarias de una especie, es decir, una especie endémica es una especie propia y única de ese lugar. Se originó ahí y está ahí. No está en otra parte, a menos que sea un zoológico o sea un herbario. Pero en forma natural ya solo está en un ecosistema en particular. Puede que ni siquiera esté en una ecorregión, no esté ocupando toda una ecorregión, pero sí está presente en un ecosistema en particular. Entonces tenemos una baja biodiversidad, pero de las especies que tenemos, el endemismo es alto. ¿A qué se debe este endemismo alto? Las gradientes climáticas, altitudinales y latitudinales, que ya les describí. La fisiografía del territorio continental, es decir, tenemos pampas, tenemos montañas, tenemos serranías, tenemos quebradas profundas, y eso facilita entonces la emergencia de especies endémicas. Y finalmente el aislamiento geográfico clásico. El aislamiento geográfico clásico, digo yo, que aportado por el desierto de Atacama, la cordillera de los Andes, el mar complicado que está en el sur, el Cabo de Horno, y el océano Pacífico. El aislamiento geográfico clásico. Pero nosotros ya no estamos tan aislados por el desplazamiento del ser humano, por aviones, por barcos, para hablar de desplazamiento del ser humano de territorios lejanos. ¿Para qué decir el desplazamiento de vehículos, autos, buses, que nos pueden traer gente de... Pero bueno, gente de los países cercanos. Perú, Brasil, Argentina o países más al norte, pero somos de lo mismo. Ahora el desplazamiento, ¿no es cierto?, de continente a continente, bueno, aviones,
y barcos. Y cuando el ser humano se desplaza, ¿no es cierto?, puede que traiga en sus bolsillos semillas de planta. ¿Ya? Yo una vez traje, sin querer, queriendo, sin querer, traje en las zapatillas semillas desde Israel. ¿Ya? Fui a hacer un entrenamiento en Israel, bueno, y para trabajar en el campo me ponía una zapatilla y pisaba la semilla. Ya cuando salí de Israel, guardé la zapatilla en la maleta, me revisaron en el aeropuerto, y cuando llegué a la casa, guardé la zapatilla y al mes después me las puse y encontré que la planta de la zapatilla estaba llena de semillas, de especies vegetales del Medio Oriente. A veces viene gente con el propósito de traer semillas para acá o llevarse semillas para acá. Y en los bolsillos de la ropa de las personas, en la basta, en los pantalones, o sea, hay muchas posibilidades de trasladar cosas. Piensen el tema del virus, del COVID, cómo se desplazó rápidamente porque la gente se estaba moviendo, particularmente en aviones, pero bueno, también hubo gente, ¿no es cierto?, que fue afectada por movimientos, ¿no?, en barco. De tal manera que el aislamiento geográfico ya no es tal, pero claro, todavía no se ven los efectos de este nuevo, de estas nuevas formas de desplazamiento, sobre todo del ser humano. Acuérdense que estamos hablando aquí de tiempo evolutivo, que toman varios cientos de años en que una especie se instale aquí y se manifieste, aun cuando han habido especies como los gorriones, por ejemplo, que vino algunas personas que trajeron gorriones de Europa, y aquí no existían, y no se los permitieron entrar, y los tipos en el aeropuerto abrieron la jaula y salieron una pareja de gorriones, y vean ustedes, pues, ese es el mito, la leyenda. Estamos llenos de gorriones. Entonces, por eso que la importación de especies animales y vegetales está muy controlada. Aislamiento geográfico. Un ejemplo acá de la diversidad taxonómica nuestra en términos de endemismo. Voy a ver si puedo aumentar la diapo. No lo puedo aumentar mucho. Vean ustedes, plantas vasculares. Tenemos nosotros aproximadamente el 52% de todas las especies vegetales con flores que tenemos nosotros en el territorio, aproximadamente el 52%, una brutalidad, son endémicas, son propias de los ecosistemas de este país, tanto en la zona norte, en el Chile central, como en la zona sur de Chile. Note usted que o no hay especies endémicas o todavía no hay registro respecto de algas, hongos, líquenes, algas multicelulares, plantas no vasculares. Tampoco hay mucho registro de moluscos, crustáceos, insectos, otros invertebrados. Estas especies endémicas respecto de los insectos, de los moluscos, de los crustáceos, ya está apareciendo, pero esta emergencia de especies endémicas de estos grupos de animales es relativamente reciente, no tiene más allá de 30 años. Vean, peces continentales, peces que viven en ríos y lagunas. Casi, de nuevo, casi el 55% de estas especies son endémicas. Anfibios,
entiéndase por anfibios, rana, sapos, salamandras, 66%. Reptiles, el 58% endémica. Aves, en natural, 12%, porque las aves son organismos bastante móviles, y mamíferos, 10%. Note usted que el total de especies, fíjate, el total de especies que se reconocen para Chile, aproximadamente son 30.000 especies que se reconocen para el territorio chileno, viviendo en los distintos ecosistemas que componen el territorio chileno, tanto en la parte continental como en la parte marina, como en la parte dulceacuícola, bien digo, y la parte insular. Pero un porcentaje importante, como decía, son especies endémicas. Por eso ya si en su proyecto va de una manera a, a impactar cuerpos de agua, bueno, los ictiólogos de aguas continentales ponen al tiro atención, porque hay un porcentaje alto de especies endémicas ahí. ¿Para qué decir, no es cierto, respecto de los anfibios y respecto de los reptiles? Y para qué decir también respecto de la vegetación. Entonces ahí uno puede entender estos movimientos de ciudadanos en contra de proyectos de inversión, como el caso Dominga, porque de una manera u otra afectan a estas especies, y estas especies endémicas, ¿ya? Si desaparecen, desaparecen. Solo están ahí, y usted las elimina ahí. Bueno, ¿de dónde las va a traer? Ahora, ¿cuáles son las amenazas, que existen respecto de la biodiversidad chilena? Estoy hablando que se refiere fundamentalmente a la biodiversidad de especies. Bueno, cambio en el uso del suelo, producto de la industrialización, producto de la agricultura, producto del urbanismo. Piensen ustedes en Santiago, cómo Santiago se ha ido expandiendo hacia la cordillera, hacia el sur y hacia el norte. Santiago, el ecosistema dominante de Santiago es el matorral esclerófilo. ¿Ya? Hacia el norte, matorral esclerófilo, hacia el sur, matorral esclerófilo, y hacia la cordillera, ¿ya? En el pie de la montaña, bosque esclerófilo. Y más hacia la cordillera, estepa andina. Entonces, en estos momentos, gran parte del pie de la cordillera, que le llaman el pie de monte, está urbanizado. El matorral esclerófilo ya está alterado ahí. Y ya hay cierta actividad minera, ¿no es cierto?, que se realiza en la parte alta de Santiago, de las montañas, en la estepa andina. Hacia el norte ha crecido la ciudad, ¿ya? Y también la actividad agrícola, cuando no es tanto, pero hay actividad agrícola. Y hacia el sur, ya ha crecido la ciudad, actividad agrícola, actividad, ¿no es cierto?, ganadera, aun cuando la actividad ganadera no es tanto, digamos, está más concentrado al sur. Entonces el matorral esclerófilo se ha ido reduciendo hacia el norte, hacia el sur, hacia el pie de la montaña. Y obviamente que todas las especies vegetales, las especies animales que están ahí, ¿no es cierto?, han sufrido los efectos. También la introducción de especies exóticas y su dispersión. Recuerden, entendiendo por especie exótica aquella que se trae de afuera.
Entonces, se puede traer primero motivos agrícolas, motivos forestales, motivos pecuarios, motivos ornamentales y entretención, pues casos de los animales, las mascotas. O sea, la gente llega con un loro, qué sé yo, llega con algún bicharraco raro. Donde ha estado la mayor influencia, bueno, la introducción de especies con motivos agrícolas, introducción de especies motivos forestales, introducción de especies motivos industriales. Desarrollo de sectores productivos primarios. Silvo agropecuario. Es decir, volviendo al ejemplo seguro que me entienden más, a la zona central de Chile, Santiago, matorral esclerófilo. Bueno, el reemplazo del matorral esclerófilo por plantaciones de eucalipto, por ejemplo. Eso es silvo agropecuario. O sea, un ecosistema artificial cuya función puede ser la producción maderera, silvo, la producción agrícola, agro, y la producción ganadera, pecuaria. O sea, un ecosistema artificial que tiene que ser obviamente de un cierto tamaño, que produzca madera, produzca productos agrícolas, consumo humano o animal, y, y produzca derivados de los animales, leche, carne, cuero, qué sé yo. La minería, no solo la gran minería, sino que también la pequeña minería. A veces la pequeña minería es bastante más perjudicial. Los pirquineros, que hacen hoyo por todos lados. Y además en sus procesos metalúrgicos, contaminan, contaminan el ecosistema. Cuerpos de agua, arroyos, qué sé yo, esteritos, pequeñitos, ¿no? Y ahí se produce la contaminación. El ganadero, bueno, está claro, esa es la producción de carne, leche, cuero y algunos otros derivados. La forestal, ¿no es cierto? La producción fundamentalmente de madera, celulosa. Y la acuicultura, ¿no? O la maricultura, recuerde que hay todo un conflicto con el cultivo de salmones en el sur, y el uso intensivo de antibióticos. Y la contaminación producto de las fecas de los salmones, o producto del alimento que los animales no consumen, etc. Después tenemos nosotros los incendios forestales. Ya les dije que matorral esclerófilo, por la constitución química del arbusto rico en resinas, y que es lo que le comunica el olor característico al matorral. Vaya usted al medio del matorral en verano o después de una lluvia, inspire el aire del matorral y se va a dar cuenta que es un aire aromático. De ahí vienen muchas hierbas aromáticas que se usan en la cocina, la agüita de monte, la agüita de hierba, qué sé yo. Pero son propensos a los incendios forestales. ¿Ya? Incendios forestales que pueden ser naturales, causas naturales, un día muy seco y con mucho calor, hace que estos aceites se inflamen por su cuenta. O bien, gente descuidada que hace un camping, un asadito, qué sé yo, y salen las chispas, ¿no es cierto? Y caen en la hierba seca y se produce el incendio. O bien, gente que hace los incendios de manera intencional. Y el gran
el gran fenómeno mundial, cambio climático, que está modificando las características de los ecosistemas, y al modificar las características de los ecosistemas, la temperatura, humedad, por ejemplo, hace que algunas especies no se acomoden a la velocidad con que puede ir ocurriendo el cambio climático, no se adapten y por lo tanto desaparecen. O bien otras especies son favorecidas, y en este asunto de la competencia, las especies endémicas son más vulnerables. Porque si no fueran tan vulnerables, tendrían la capacidad para desplazarse hacia otros territorios y adaptarse a esos otros territorios, como por ejemplo el gorrión. ¿Mm? Bicharraco que come lo que encuentre. Yo aquí en mi casa tengo un perro, y el perro es redejado, y yo le pongo la comida, y el perro deja que los gorriones vengan y prácticamente le comen toda la comida. Mira los gorriones comiendo comida de perro. Ya cuando debe ser una comida no muy agradable, está hecha con desechos, está hecha para perro, no para gorriones, pero los gorriones se la comen igual. Los gorriones y los chincoles, bueno, los chincoles está bien porque son, son más naturales, digamos, pero los gorriones, pero entretienen la casa, qué sé yo, la mañana me alegran el día, digamos. Yo antes de venir a la clase, ya salgo un poquito al patio, ahí están los bicharracos metiendo bulla. Y los hago rabiar porque los espanto cuando le están comiendo la comida al perro, pero como estoy todo el día acá hablando, bueno, los gorriones están todos guatones. Y cada vez aumenta la cantidad de gorriones que hay aquí en el sector. ¿Ya? Ahora, el cambio climático es un fenómeno muy serio. Yo no sé si le señalaba en clases anteriores que han habido dos grandes, en el registro de la historia, dos grandes cambios climáticos de carácter, han habido muchos cambios climáticos, pero han habido dos grandes cambios climáticos que vale la pena contar. Uno fue cuando las bacterias eliminaron oxígeno a la atmósfera y cambiaron las características de la atmósfera, de una atmósfera primitiva a una atmósfera secundaria, rica en oxígeno. Eso significó la muerte de una gran cantidad de bacterias, disminuyó la diversidad de bacterias en esos años, pero causó, ¿no es cierto?, que aparecieran los organismos como nosotros que usan el oxígeno para vivir. Ese es un gran cambio climático. Cambio de la atmósfera, fíjese usted, de una atmósfera sin oxígeno a una atmósfera con oxígeno, que en su inicio era una atmósfera contaminante para las bacterias dominantes en ese tiempo. Y el segundo gran cambio climático que vale la pena contar, ¿no es cierto?, es el cambio climático cuya causa fue, según la teoría, fue una causa externa, la caída de una meteorito, que causó, ¿no es cierto?, una baja de temperatura que duró varios cientos, si no miles de años, y causó la extinción de los dinosaurios, especies, a ver, de los dinosaurios, grupo dominante en esa época, grupo dominante en la naturaleza de esa época, se extinguieron, se fueron, pasaron a la historia. Entonces, enfrentar un cambio climático para el ser humano no es una cosa baladí. Está en riesgo la sobrevivencia del ser humano. No voy a decir que mañana va a ocurrir la extinción, ¿no? Aquí estamos hablando de tiempos evolutivos que toman, y aquí también mezclado con tiempos geológicos, que toman varios miles de años en notarse su efecto.
Lo que dicen es que a pesar de los cambios que pueden haber, la naturaleza siempre sigue existiendo, expresada de diferentes maneras. Desaparecieron las monedas y otros organismos aparecieron que usaron el oxígeno. Desaparecieron los dinosaurios que usaban el oxígeno, ¿ya? Y otros organismos cuyos ancestros ya estaban presentes en la época de los dinosaurios, pero no se podían expresar. Desaparecieron los dinosaurios, esos organismos se expresan. Así que dicen, sí, bueno, desaparece el ser humano, bueno, otros organismos se van a expresar. Esa es la historia de la vida, la evolución de la vida. Bien, son las 9:25. Ustedes, por favor, yo de todas maneras les voy a mandar un correo. Ustedes, por favor, contáctense con sus compañeros la posibilidad de mover la prueba 3 al, al, al 7 de diciembre. Si no, la prueba queda para el 30 de noviembre. Bien, ¿alguna pregunta? Consulta. Nos quedan 5 minutos. No, profe. Muy bien. Entonces, chiquillos, chiquillas, voy a proceder a desconectarme. Profe, entonces usted nos va a comunicar a nosotros. No, pues, ustedes me tienen que comunicar. Mm, Ustedes con sus compañeros se ponen de acuerdo. Miren, chiquillos, analizan el problema ya. ya y me comunican, profesor, no llegamos a un acuerdo, por lo tanto la prueba se hace el 30 de noviembre. Ahora, personas como, no sé si está Matías, pero personas como Matías, bueno, tendrán que tratar de convencerlo. Si él tiene sus argumentos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tener que Mm, hacer la prueba. sí, porque es que si no, no sé qué haría yo, por lo menos porque la prueba de sistema la tengo el mismo martes 30 a las 8 de la mañana, es la mismo horario. Pero ¿por qué tiene usted por qué lo tienes? Porque tienes, Yo tengo el- choque de horario. tienes choque horario. Mira, ahí va a ser Mm, difícil acomodarte, ¿ya? Porque si el resto de tus compañeros dicen, no, que si yo, que lo otro, mm. no podemos acomodar al resto del grupo a tus condiciones. Ah, sí, no, sí, yo hablé con el Entonces, profesor Oyarzún. entonces más fácil, ¿ah? Entonces más fácil que yo o Jorge o Ricardo te acomode. Si Ricardo te acomoda, bien. Si Ricardo no te puede acomodar, bueno, te acomodo yo con un horario especial. Ah, ya. Pero tú habla con, Sí, yo hablé con el profesor Ricardo, hablé ayer con él ya, ¿y qué te y dijo? me dijo que no podía cambiar la prueba porque ese mismo día, a las 7 de la tarde, ya había otros niños que tenían óptica y el día anterior tenían prueba de otra cosa. Claro. Entonces no tenía cómo. Y él me dijo, pero si ecología estaba para el 26, ¿por qué lo cambiaron? Yo lo acomodé a esa fecha para que no le chocara a nadie. Y entonces eso respuesta me dio. Claro, el problema es que él decidió, ¿cuánto se llama? Si el periodo de clases, el periodo de clases termina el 3 de diciembre. Entonces él decidió, imagínate que hubiéramos hecho la prueba el 26. ¿El 26 me dijo? Sí, no, muy luego. Es Pero muy sí. luego, es muy Mm. luego. Eso por uno, no tendríamos materia y qué sé yo, es muy luego. Y además, el 26 de noviembre no es día de clase, es viernes. ¿Ya? Tú te das cuenta de los conflictos que puede significar no tomar las pruebas en los días de clase. ¿Ya? Yo Mm. le mandé de todas maneras correíto. ¿Ah? El problema es que yo no sabía que tú tenías choque de horario, entonces él está en su perfecto derecho en hacerte la prueba, pues él la está haciendo en su día de clase, ¿verdad? En su hora y día de Ujú. clase. Sí. ¿Ya? ¿Te fijas? Pero el 26, imagínate que nos fijaba el 26, primero no corresponde ya la hora, ni el Ujú. día.
Y eso les genera un problema al resto de estudiantes, pues si ustedes tienen clases 26, me imagino. Sí. Y ahí tienen No, que sí, es salir muy luego. claro, demasiado Ujú. luego. Ya, entonces, usted, Si yo le comunico si es que yo, se va a poder o no. exactamente, yo de todas maneras le voy a mandar un correo a sus compañeros, si no recibo la respuesta, quedará para el 30, ya, y yo me las entiendo con usted para fijar una hora adicional. Bueno, Ahora, en principio, eh, porque usted se dará cuenta que nosotros tenemos pocos grados de libertad de aquí al 3 de diciembre. Si usted puede hacer la prueba el 7 ujú. de diciembre, bueno, sería ideal. Sí, no, sí, el 7 sí puedo. Ya, entonces fijémoslo al tiro para el 7, pues y queda para el 30. A ver, en principio dejémoslo para el caso suyo para el 7 de Ujú. diciembre. Ahora, si sus compañeros me dicen, sí, profesor, la podemos hacer al 7, bueno, perfecto, lo hacemos todo. Ya, ok. Listo. Ya, De todas profesor, maneras, gracias. voy a mandar un correo para aclarar la situación. Bueno, gracias. Listo, señorita, que le vaya bien. Chao, hasta Chao. luego.